Episodio número 2529. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este martes 4 de julio el gran plan cristocéntrico de Dios. En el marco de esta lección número 2, el gran plan cristocéntrico de Dios, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 1 versículo 3, Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Durante esta semana hemos estado desarrollando el gran plan cristocéntrico de Dios. En la parte introductoria y en la parte del domingo estuvimos viendo elegidos y aceptados en Cristo. Ayer, el lunes, estuvimos viendo redención costosa, perdón generoso. Y para hoy, así como se titula la lección de esta semana, el gran plan cristocéntrico de Dios. De verdad también, hoy es un día especial, hay que mencionarlo, el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Así que felicitamos a todos los norteamericanos y a los que vivimos aquí también, porque realmente es una gran bendición el precio de la libertad, pero aún más el precio que Cristo pagó por nosotros, tal y como lo estuvimos viendo a propósito en el día de ayer. También estuvimos viendo lo que fue el comentario poderoso teológico del doctor y pastor Franklin Martí en lo que tenía que ver con este tema de la redención. En la parte del domingo estuvimos viendo sin culpa y para hoy unidad y solidaridad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que podamos extraer el máximo de ella y que cada día más podamos aplicarlo, poder compartirlo y enseñarlo a otros, tal y como tú lo has revelado. Bendice a cada familia representada, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran plan cristocéntrico de Dios. Se hace de inmediato la pregunta: ¿cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? Y para eso la respuesta la encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10. Noten lo que dice la santa palabra de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? El plan que llegó a su tiempo, cumplido el tiempo, es el plan de la redención, el plan cristocéntrico de Dios, así como se llama esta lección de este día. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. Número 1, el plan que había mantenido en secreto. Número 2, lo que había decidido realizar. Y número 3, su plan para que llegue el momento preciso, tal y como lo diría la versión Dios habla hoy de Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Entonces, ¿cuál es el plan supremo y final de Dios? Unir todo.
en todas partes, en Jesús. Es sumamente interesante este concepto de unidad porque básicamente es el tema detrás de todo esto, y yo podría mencionar varias cosas. Sobre esto de la unidad, lo primero es que Dios siempre ha querido que el ser humano sea uno en Cristo y que también sea uno los unos con los otros. Pero obviamente esta parte de la unidad no se logró desde el principio porque el ser humano quiso tener unidad en rebelión. Cuando tú te unes para la maldad con el enemigo de tu enemigo, eso no es unidad, eso es maquinaciones maquiavélicas, por así decirlo. Pero en realidad, la unidad que se está hablando aquí es una unidad en propósito, una unidad para el bien, una unidad precisamente para que el tiempo nos ayude a demostrar cuán amplio debería ser ese amor y ese vínculo que finalmente nos una, tal y como lo vamos a ver más adelante en el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. El término que Pablo utilizó para describir el plan es gráfico. En el griego, anakephalaiosastai, o sea, reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. En la práctica contable de la antigüedad, se sumaba una columna de números y se colocaba el total en la parte superior. Jesús encabeza el plan escatológico final de Dios. Este plan cristocéntrico se elaboró antes de la creación del mundo y es tan amplio que abarca todo el tiempo. En el cumplimiento de los tiempos establecidos, dice la Reina Valera del 95 en Efesios 1:10, y el espacio, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. O sea, ese asunto de venido el cumplimiento del tiempo, como dice en Gálatas, pero también aquí en Efesios, cuando se menciona esta parte de que en el cumplimiento de los tiempos establecidos, te está diciendo que Dios tiene un tiempo para lograr este propósito de unidad. Y yo creo que no hay mejor tiempo que este. En un mundo dividido, donde tantas personas deciden creer lo que desean, ha llegado el momento de tener una unidad en Cristo. Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para el universo. Hay otra versión de la Biblia que sería la palabra de Dios para todos, o PDT, que sobre esto de Efesios 1:10 dice: el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo interesante es que al analizar el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo, Pablo comparte el tema que entrejerá a lo largo de la carta. O sea, este asunto de la unidad es algo que Pablo lo va a desarrollar. Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, cimentando la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, tal y como lo dice Efesios 1:15 hasta el capítulo 2, versículo 10, porque está hablando de los detalles de para qué fue escrita la carta y qué detalles interesantes hay ahí, fundando la iglesia y unificando elementos dispares de la humanidad, judíos y gentiles en ella, tal y como se encuentra en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 13. O sea, aquí se está desglosando el detalle general de la carta, porque esta carta de Efesios tiene el propósito básicamente de mostrar la unidad, mostrar la perseverancia en medio de esas situaciones difíciles. De esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás terminará, tal y como lo menciona Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 3, versículo 10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, este asunto de la unidad es lo que va a acabar con el gobierno satánico, porque él es el que no quiere ver unidad, el que quiere que andemos peleándonos, acusándonos, maltratándonos, porque eso es lo que él hace, eso es lo que él incentiva en nosotros. Como dice la Biblia en otra parte, en Apocalipsis 12:12, noten bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que ese espíritu de desunión, de estar tirándose, de estar señalándose, de acusarse, ese es el espíritu de Satanás. Donde quiera que usted vea que se manifieste, tenga cuidado, porque no es Dios que está dirigiendo ningún ministerio que vaya a destruir o a querer destruir la fe de los creyentes y la unidad de la iglesia. La segunda mitad de la carta de Pablo comienza con un apasionado llamado a la unidad. Esto lo encontramos desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 16, y continúa con una larga exhortación a evitar conductas que dañen la unidad, y en vez de eso, a que fomenten la solidaridad con los hermanos en la fe, tal y como lo establece también Efesios capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6, versículo 9. Yo estoy dando todos estos detalles porque dentro de la carta de los Efesios, eso es lo que usted va a encontrar. Aquí se está desglosando básicamente por capítulos, por secciones, lo que sería en teología le llamarían la perícopa, el texto que inicia y termina con un sentido lógico. Ustedes saben que los textos de la Biblia están organizados no en que el capítulo completo ya tiene el sentido lógico, sino que va a haber pedazos de un capítulo, quizás pedazos de otro capítulo, pero lo interesante es que usted lo puede encontrar. Eso de la perícopa no es algo inventado, sino son básicamente lo que los teólogos encontrarían con un sentido lógico de arriba hacia abajo en alguna porción bíblica. Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo. Eso se encuentra en Efesios el capítulo 6 del versículo 10 al versículo 20. Básicamente, esto fue un resumen de lo que sería el sentido completo de la carta, cuál es el propósito, cuál es el contenido en secciones, y el énfasis obviamente vimos que fue la unidad. Ha llegado el momento de recibir directamente desde Puerto Rico el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido, pastor y profesor. Muchas gracias. La palabra unidad es muy infrecuente en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto, hay muchos versículos que dan una idea indirecta de unidad, pero no la mencionan, lo cual indica que la unidad en el Nuevo Testamento se presuponía y que ya existía. Por lo tanto, había que continuar preservándola. Así que esforzarse por guardar y preservar la unidad supone que es muy valiosa, pues contribuye mucho a la gloria de Dios, al mutuo consuelo y deleite de los hermanos, y que vale la pena fomentarla porque es muy difícil de asegurar, pues hay tantas dificultades que surgen con frecuencia y tratan de dañarla por medio de las maquinaciones de Satanás y las corrupciones de los corazones de los seres humanos. Pero aunque es difícil y a veces puede parecer imposible, sin embargo conviene que los hermanos sean diligentes en el uso de los medios para mantenerla y continuarla. Así que, procurando mantener la unidad del Espíritu, también pudiera traducirse procurando mantener la unidad espiritual, porque hay una unión entre Dios y su pueblo, y entre Cristo y sus miembros, y entre miembros y miembros. Y el vínculo de cada unión es el amor,
y eso es lo que los une, pues los creyentes están unidos bajo una sola cabeza y son miembros de un solo y un mismo cuerpo, y deben ser de una misma mente y un mismo juicio, y de un solo cuerpo, corazón y afecto. Y esto es lo que se llama en la Biblia la unidad del Espíritu. Alabado sea el Señor. Si no se había entendido este asunto de la unidad, ya creo que estamos más que preparados, y qué bueno que pudimos recibir ese comentario. Recuerden que el doctor y pastor Franklin Martí, él es el decano de la Facultad de Teología. Para todos aquellos que deseen de alguna manera introducirse en ese proyecto de estudiar teología, nunca es tarde con la ayuda del Señor. Y si eres un joven que Dios te ha llamado, también Dios te da la oportunidad. Pueden comunicarse, ¿verdad?, con el doctor y pastor Franklin Martí a través de los contactos de la Universidad Adventista de las Antillas, ubicada en Mayagüez, Puerto Rico. Se hace la pregunta final: ¿cómo puedes reconocer y celebrar que la redención que vives en Cristo Jesús es parte de algo amplio y grandioso, y una parte integral del plan final diseñado por Dios para unir todas las cosas en Cristo? Sumamente interesante esta pregunta que se hace a continuación, de cómo puedes reconocer y celebrar que la redención que vives en Cristo Jesús es parte de algo amplio y grandioso, una parte integral del plan final diseñado por Dios para unir todas las cosas en Cristo. Yo creo que no hay mejor cosa que el saber que somos parte de algo maravilloso, de algo grande, y eso es nada más y nada menos la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros pueda reconocer primero que no estamos solos, que no somos islas, que Dios no nos ha llamado para que estemos con supuestas revelaciones e interpretaciones privadas. De hecho, así lo dice el apóstol Pedro, que ninguna interpretación es de forma privada. O sea, cuando tú lees las Escrituras, hay una comunidad de fe que tiene que confirmar lo que tú crees, porque Dios no le da revelación a uno sí y a otro no. Dios le da revelación a su pueblo de forma corporativa, de forma general. Obviamente, esta revelación viene mediante el estudio de la palabra de Dios, pero lo más importante es saber que somos parte de algo más grande, de algo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Y qué bueno que cada persona puede elegir. Esto no es obligatorio. La unidad no se impone, no se fuerza. El único que fuerza cualquier tipo de alianza es el enemigo, y siempre es para el mal. Pero estamos hablando de la unidad en Cristo, ese plan de la redención que Dios ha establecido. Tiene como propósito que seamos uno en Cristo, en propósito, en fe, en creencias, porque de eso se trata la vida cristiana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el gran plan cristocéntrico de Dios incluye el tiempo. Ese asunto de que Dios a su tiempo está alineando todas las cosas. Y quiero mencionar algo adicional sobre la unidad, y es lo que dice Juan capítulo 17. Hay un propósito marcado que la Biblia establece, y es de que seamos uno. Y Jesús lo dice en esa oración sumo sacerdotal. Noten lo que dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está.
la esencia de todo lo que hemos discutido en el día de hoy, porque básicamente está diciendo el plan cristocéntrico de Dios. Lo que Dios desea a través de la unidad es que cada uno de nosotros pueda testificar al mundo que hay un Cristo vivo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados, porque más de una vez hemos cometido ese error de acusarnos, de señalarnos, de estar en esa situación en la que el enemigo nos ha llevado a acusarnos para que de esa manera no se logre la unidad. Permite que cada uno de nosotros pueda ser parte de la solución y no del problema, sin importar en qué lugar nos encontremos. Ayúdanos a mantener la unidad dentro de la diversidad, pero sin sacrificar los principios bíblicos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana miércoles, con la ayuda de nuestro Dios, vivir para alabar su gloria. En el marco de esta lección número 2, el gran plan cristocéntrico de Dios, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1:3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Cada vez más nos damos cuenta que esta carta era una necesidad, era algo maravilloso que realmente está pasando, porque cada uno de nosotros sabe, vivimos en un mundo distorsionado. Pero qué bueno que en Estudio Sistemático de la Biblia y este ministerio Audios de Bendición estamos comprometidos con llevar hacia ustedes cada día el estudio de la palabra de Dios, y este precisamente nos ayuda a mantener la unidad. A todos aquellos que deseen comunicarse con este ministerio Audios de Bendición, pueden hacerlo directamente vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.